Estimadas y estimados participantes, bienvenidos a la charla virtual de interpretación de la norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Esta charla tiene como finalidad brindar a los participantes los conocimientos fundamentales para la interpretación de cada uno de los requisitos de la norma y su aplicación en sus procesos, siendo esto indispensable para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión antisoborno implementado en el Programa Nacional CUNAMAS. El desarrollo de la charla se realizará en 5 sesiones. Sesión 1. Norma ISO 37001 y cláusulas del 1 al 4. Norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Cláusula 1. Objeto y campo de aplicación. Cláusula 2. Referencias normativas. Cláusula 3. Términos y definiciones. Cláusula 4. Contexto de la organización. Sesión 2. Cláusulas 5 y 6. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Sesión 3. Cláusula 7. Apoyo. Sesión 4. Cláusula 8. Operación. Sesión 5. Cláusulas 9 y 10. Cláusula 9. Evaluación de desempeño. Cláusula 10. Mejora. Sesión 1. Norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Introducción. La norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, fue publicada el 14 de octubre de 2016 y desarrollada por la ISO. ¿Y qué es la ISO? Es la Organización Internacional de Normalización, cuya principal actividad es la elaboración de normas internacionales. Estas normas ISO contribuyen a que el desarrollo, la producción y el suministro de bienes y servicios sean más eficaces, seguros y transparentes. Ahora bien, la norma ISO 37001-2016 es un estándar que provee requisitos y medidas para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno acorde con estándares internacionales. Contar con la norma ISO 37001-2016 no garantiza que una organización quede libre de soborno, sino su objetivo principal es que, a través de la implementación de estos requisitos o medidas, la organización implemente controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno. Otro punto importante es que la norma es aplicable solo al soborno. No trata específicamente sobre fraude, cárteles y otros delitos como monopolio, lavado de dinero u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas. Ahora bien, esta norma comprende 10 cláusulas y cada cláusula contiene requisitos. Es decir, se adecúan al anexo SL, Estructura de Alto Nivel de ISO. ¿Y qué es el anexo SL? Es un estándar que define la nueva estructura de alto nivel para todos los sistemas de gestión de las normas ISO. Es decir, todas las normas tienen una estructura idéntica, con cláusulas, términos, definiciones y requisitos similares. Esto facilita la integración entre las diferentes normas de gestión. Por ejemplo, el Programa Nacional CUNAMAS cuenta con sistema de gestión de la calidad y antisoborno integrado. Ahora revisaremos cada cláusula y requisitos de la norma. Cláusula 1. Objeto y campo de aplicación. Cláusula 2. Referencias normativas. Cláusula 3. Términos y definiciones. Cláusula 4. Contexto de la organización. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Cláusula 7. Apoyo. Cláusula 8. Operación. Cláusula 9. Evaluación del desempeño.
Cláusula 10. Mejora. Antes de iniciar con la cláusula 1, toma en cuenta la siguiente recomendación. Realiza un resumen con las principales ideas fuerza. Esto te ayudará a tener una mejor comprensión de los requisitos de la norma. Cláusula 1. Objeto y campo de aplicación. La norma ISO 37001-2016 especifica una serie de requisitos y proporciona una guía de uso para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Es decir, que esta norma está diseñada para ayudar a la entidad a establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento para evitar el soborno. Asimismo, puede ser implementado de manera independiente o ser integrado con otras normas de gestión. Los requisitos de la norma son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta las siguientes formas verbales en las que se encuentra expresada la norma. Debe, indica un requisito. Debería, indica una recomendación. Puede, indica un permiso o una posibilidad. Y la información identificada como nota se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito. Otro punto es que no se puede resumir las cláusulas. Se tiene que tratar como requisitos independientes. Por ejemplo, en el contenido de la norma puedes encontrar el siguiente requisito. La organización debe implementar y se menciona 5 aspectos. Esto quiere decir que esos 5 aspectos deben ser tratados de forma individual y se debería procurar tener evidencia de cumplimiento de esos requisitos. Campo de aplicación de la norma. Los requisitos son genéricos y es una norma flexible que puede ser adaptada a cualquier tipo de organización, independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, como por ejemplo, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, organizaciones públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro como las ONGs. Asimismo, esta norma presta atención a lo siguiente en relación con las actividades de la organización. Soborno cometido por la organización o por sus empleados o por sus socios de negocio que actúen en nombre de la organización o en su beneficio. Soborno a la organización, a sus empleados o socios de negocio en relación con las actividades de la organización. Es decir, todas las prácticas de soborno que puede darse dentro o fuera de la propia entidad o en nombre de la entidad, siendo esto el objeto de aplicación de la norma. Recuerda que el soborno puede tener lugar en cualquier parte, ser de cualquier valor y puede implicar ventajas o beneficios financieros o no financieros. Cláusula 2. Referencias normativas. Al respecto, en esta norma no se citan referencias normativas, es decir, que no se dispone de otras normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Cláusula 3. Términos y definiciones. En la cláusula 3 se expresan las definiciones y términos necesarios para facilitar su comprensión, teniendo en cuenta que las normas comparten no solo términos comunes, sino también el significado, a efectos de poder integrarlos con otros sistemas de gestión según nuestras necesidades. Al respecto, tenemos las siguientes definiciones. Soborno. Según la ISO 37001-2016, es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de sus obligaciones. Parte interesada. Es una persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse afectada por una decisión o actividad de la organización. Esto quiere decir que son todas aquellas personas u organizaciones que tienen algún vínculo con el programa, puede ser interna o externa. Requisito.
necesidad o requerimiento que está establecido y es obligatorio. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Debida diligencia. Proceso para evaluar con más detalle la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a la toma de decisiones. Órgano de gobierno. Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto a la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual la alta dirección informa y rinde cuentas. En el caso del Programa Nacional CUNAMAS, es asumida por la Dirección Ejecutiva. Función de cumplimiento antisoborno. Persona con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno. En el caso del Programa Nacional CUNAMAS, es asumida por la Jefatura de la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad. Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. En el caso del Programa Nacional CUNAMAS, este rol es asumido por la Dirección Ejecutiva. Socio de negocio. Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Organización. Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades y relaciones para el logro de los objetivos. Cláusula 4. Contexto de la organización. Es el punto de partida que nos permite conocernos, saber quiénes somos, cómo operamos o intervenimos y determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno respecto a nuestra entidad. Comprende los siguientes apartados. 4.1. Comprensión de la organización y su contexto. Al respecto, la norma establece que la organización debe determinar y comprender todas aquellas cuestiones o factores, tanto internos como externos, que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión antisoborno. ¿Qué puede afectar la capacidad para que la organización no logre los objetivos? Estas son algunas cuestiones del contexto en el que operamos que deberíamos tener en cuenta al definir el sistema de gestión antisoborno. 1. El tamaño de la organización. La estructura organizativa. La delegación de autoridad con poder de decisión de la organización. Por ejemplo, una pequeña organización que opera en un solo lugar puede ser capaz de controlar mucho más fácil su riesgo de soborno que una organización grande con una estructura descentralizada que opera en muchos lugares. 2. Los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar. En este punto, debemos examinar o evaluar el nivel de riesgo de soborno que puede estar comprometido en estos lugares o sectores de la organización. 3. Se debe evaluar la naturaleza, escala y complejidad de las actividades y operaciones de la organización. 4. Las entidades sobre las que la organización tiene el control y las entidades que ejercen control sobre la organización. 5. Los socios de negocio de la organización. 6. La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos. Y 7. Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables. Como hemos podido apreciar, son cuestiones que pueden escapar de nuestro control directo. Por esa razón, cuanto mejor conozcamos su comportamiento o dispongamos del mayor conocimiento posible sobre el entorno de la organización, en mejor disposición estaremos para tomar decisiones y establecer un marco estratégico adecuado a nuestro propósito. ¿Cómo lo podemos implementar? Los requisitos de esta cláusula no incluyen una metodología, herramienta o fuente concreta de información. Es por eso que, para implementar este requisito, cada entidad puede elegir la metodología o método más adecuado para analizar el contexto.
Entre ellos tenemos el análisis FODA, 5 fuerzas de Porter, análisis Pestel, entre otros. En el Programa Nacional CUNAMAS se optó por utilizar la metodología del análisis FODA para el análisis del contexto interno y externo. El contexto interno abarca fortalezas, aquellos aspectos en los que la organización destaca, como por ejemplo, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen o actividades que se desarrollan positivamente, entre otros. Las debilidades, aquellos aspectos propios de la organización cuya posición es desfavorable, como por ejemplo, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no desarrollan positivamente, entre otros. Y en el contexto externo tenemos las oportunidades, que son aquellas situaciones que resultan favorables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten obtener ventajas positivas. Y finalmente, las amenazas, que son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. .2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Este requisito establece que la organización debe determinar 1. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión antisoborno. 2. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas. Entendiendo como parte interesada a una persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse afectada por una decisión o actividad de la organización, es decir, que tiene algún vínculo con la entidad, pudiendo ser interno o externo. Podemos mencionar algunos ejemplos de partes interesadas del programa. Ministerio de Salud, MINSA, es el ente normativo rector en materia de salud. Establece disposiciones que el programa debe considerar para la promoción de prácticas saludables en los servicios del programa, así como la prevención del COVID en el marco del estado de emergencia sanitaria. Ministerio de Educación, MINEDU, ente normativo en materia de educación. Establece disposiciones que el programa debe cumplir y adaptar a sus procedimientos para favorecer la experiencia de aprendizaje en los usuarios de los servicios brindados. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, ente normativo rector en materia de desarrollo e inclusión social, dependencia administrativa, organizativa y operacional del programa. Asimismo, establece que se debe determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas, entendiendo como requisitos pertinentes a las necesidades y expectativas que estas partes interesadas tienen sobre la organización. Tomando en consideración las partes interesadas identificadas anteriormente, veamos sus requisitos pertinentes. Ministerio de Salud, MINSA, contribuir en la ejecución de la política de salud, en el marco de las funciones del programa y promoción al acceso de los servicios de salud. Ministerio de Educación, MINEDU, contribuir en la ejecución de las políticas de educación en el marco de las funciones del programa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, gestión eficiente y eficaz del programa y cumplimiento de normativas aplicables. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. El requisito establece que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión antisoborno para establecer su alcance. Para ello, la organización debe considerar lo siguiente. A. Las cuestiones externas e internas, es decir, el análisis de contexto de la organización. B. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Y C. Los resultados de la evaluación del riesgo de soborno. Es decir que, a partir de estos resultados, la organización puede establecer qué áreas o procesos no presentan riesgo de soborno y cuáles sí,
y por lo tanto permitirá dedicar los esfuerzos del sistema de gestión antisoborno ahí donde el riesgo sea considerado de nivel medio, alto o muy alto. Asimismo, por decisión de la organización, el alcance del sistema de gestión antisoborno puede ser en todos los servicios o llevarse de forma gradual, siguiendo una planificación y extendiéndose en diferentes fases. También se puede optar por implementar el sistema de gestión antisoborno de manera independiente o de forma integrada con otros sistemas de gestión. Para el caso del Programa Nacional CUNAMAS, se optó por realizar su implementación de manera integrada con el Sistema de Gestión de la Calidad. Finalmente, la norma establece que el alcance del sistema de gestión antisoborno esté determinado claramente y se mantenga como información documentada sobre las actividades y/o procesos cubiertos y los centros de actividad necesarios para la realización de la prestación del servicio. Esto quiere decir que esté en algún documento formal de la organización. Para el Programa Nacional CUNAMAS, dicha información se encuentra en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno. (4.4) Sistema de Gestión Antisoborno. Al respecto, la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y revisar continuamente, y cuando sea necesario, mejorar el sistema de gestión antisoborno, incluidos los procesos necesarios de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 37001-2016. Todos estos requisitos tienen un carácter genérico y están definidos de forma que puedan ser aplicables por cualquier tipo de organización, independientemente de su actividad y de sus características. Por tanto, para demostrar la conformidad con la ISO 37001-2016, debe afrontarse la implementación de todos ellos, sin que quede a discreción de la organización la posible exclusión de un requisito. Asimismo, establece que el sistema de gestión antisoborno debe contener medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo y para prevenir, detectar y enfrentar el soborno, y debe ser razonable y proporcional, teniendo en cuenta los factores referidos en el apartado 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. Bajo la premisa que el soborno normalmente se oculta y puede ser difícil de prevenir, detectar y enfrentar, la intención general de la norma es que el órgano de gobierno y la alta dirección de la organización necesitan tener un compromiso genuino para prevenir, detectar y enfrentar el soborno en relación a sus intervenciones o actividades de la organización. La intención genuina de implementar medidas en la organización que estén diseñadas para prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Estas medidas que la organización puede implementar no deben ser costosas, complicadas ni burocráticas, o detener las actividades del servicio. Tampoco pueden ser simples e ineficaces, que hagan que el soborno pueda presentarse. Es ahí donde las medidas tienen que ser adecuadas o proporcionales al riesgo de soborno identificado. Deberían tener la posibilidad razonable de éxito en su objetivo de prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Un ejemplo de la aplicación de la calificación de razonable y proporcional. Una organización grande, con una estructura descentralizada, que opera en muchos lugares y con miles de trabajadores, su sistema de gestión antisoborno normalmente necesitará ser mucho más detallado que el de una organización pequeña con poco personal. Una organización que tiene actividades en un lugar de más alto riesgo de soborno necesitará normalmente una evaluación del riesgo de soborno y procedimientos de debida diligencia más exhaustivos y un mayor nivel del control antisoborno en sus intervenciones en ese lugar, que una organización que solo tiene actividades en un lugar de menor riesgo de soborno
donde el soborno es relativamente raro. (4.5) Evaluación del riesgo de soborno. La intención de la evaluación del riesgo de soborno es permitir a la organización formar una base sólida para su sistema de gestión antisoborno. La organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno, las cuales deben identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente, teniendo en cuenta los factores enumerados en el apartado 4.1. Analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados. Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización para mitigar los riesgos de soborno evaluados. Esta evaluación identifica los riesgos del soborno, en los que el sistema de gestión se enfocará, es decir, los riesgos de soborno considerados por la organización como una prioridad para la mitigación de riesgos, la implementación del control y la asignación de personal, recursos y actividades de cumplimiento antisoborno. La organización debe establecer criterios para valorar su nivel de riesgos de soborno. Se debe tener en cuenta las políticas y objetivos de la organización. En particular, es la organización la que establece los criterios para evaluar el riesgo de soborno. 4.5. Evaluación del riesgo de soborno. La evaluación del riesgo de soborno debe ser revisada. A. De forma regular, de modo que los cambios y la nueva información puedan ser adecuadamente evaluados, basados en el tiempo y frecuencia definidos por la organización. B. En el caso de un cambio significativo en la estructura o las actividades de la organización. La organización debe conservar la información documentada que demuestre que se ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de soborno y que se ha utilizado para diseñar o mejorar el sistema de gestión antisoborno. El Programa Nacional CUNAMAS cuenta con una metodología para la gestión de riesgos e identifica y registra los riesgos de los procesos en la matriz de riesgo. Hemos terminado con nuestra primera sesión. Te invitamos a resolver un pequeño test antes de continuar. Test Sesión 1. Pregunta número 1. La norma ISO 37001-2016 es aplicable a soborno, fraude, cárteles u otros delitos como monopolio, lavado de dinero u otras actividades relacionadas con las prácticas corruptas? A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es falso. Correcto. La norma es aplicable solo al soborno. No trata específicamente sobre fraude, cárteles y otros delitos como monopolio, lavado de dinero u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Respecto a la comprensión de la organización y de su contexto, debe analizarse cuestiones como los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es verdadero. Correcto. Una de las cuestiones que se toma en cuenta para realizar el análisis del contexto está relacionada a los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Para determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno, ¿solo se debe tener en cuenta las cuestiones internas y externas de la organización? A. Verdadero. B. Falso.
La respuesta es falso. Muy bien. Para determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno, se debe tener en cuenta las cuestiones externas e internas, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los resultados de la evaluación del riesgo de soborno. Lo has hecho excelente. Nos vemos en la próxima sesión.